Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad y tenemos en línea a la doctora Alicia Eugenia Silva, quien es nuestra analista política y cada semana nos acompaña con sus luces respecto de lo que va viendo en los movimientos de los partidos, en los movimientos de los grupos significativos y obviamente en lo que dicen las encuestas. Doctora Alicia Eugenia Silva, muy buenos días. Hola, Ademar, buenos días. Qué bueno oír a Miguel. Me parece que nos aclara muchas cositas. Lo primero, que el voto es secreto, así él lo haya dicho varias veces que votó no, pero pues eso son pues cosas como innecesarias en este momento. Me gustó mucho la entrevista, me parece que un tipo joven se muestra sesudo, pensante. Yo creo que esto debe tranquilizar mucho a las bases del Centro Democrático y debemos entender que Miguel trae aires nuevos. Pero igual, pasemos a lo que vinimos. Sí, señora. Tenemos entonces una encuesta de Inbamer donde en todos los escenarios el que gana es Gustavo Petro y a diferencia del Centro Nacional de Consultoría ya no vemos el no sabe, no responde, el voto en blanco en el margen del 22 o 23%. Sí, pero vamos a mirar los problemas de la encuesta de Inbamer. A ver, esa encuesta, como habíamos dicho durante todo el mes de noviembre, las encuestas lo único que nos van a mostrar es quién gana al interior de cada coalición. Entonces, esta encuesta nos habla sobre las tres coaliciones y en la tercera coalición, que es la coalición de Equipo por Colombia, no incluyen, porque todavía no está metido ahí, el partido que más votos tiene en las últimas elecciones en Colombia, en el siglo XX, que es el partido que lidera el presidente Uribe. Me explico. Pasemos a mirar encuesta por encuesta. Petro, nosotros dijimos desde el 5 de noviembre que Petro arrasaba en esa coalición y la encuesta de Inbamer nos pone a Petro casi que en el 80% y el resto de sus contendores o precandidatos fueron adornos que puso ahí para lograr que todo el mundo hable de él, para lograr algo de publicidad y para ir a consulta y ganarse unos pesos por reposición de votos. ¿Qué nos dice la encuesta sobre la coalición Centro Esperanza? En la coalición de Centro Esperanza, como hemos venido diciendo, Fajardo arrasa no tanto como Petro, pero sí más que dobla al segundo candidato, que es Juan Manuel Galán. ¿Por qué? Porque Fajardo ya nos ha probado que ha sacado más de 4 millones de votos en un momento dado en la contienda electoral. Fajardo ha sido 3 veces precandidato presidencial y Fajardo sale con más del 40% dentro de su coalición y el segundo sería Galán. ¿Por qué Galán? Galán es un poco más conocido, Galán ya fue precandidato hace 4 años y a todos se nos olvidan los perdedores, pero Galán lo fue y pues Galán es un tipo menos desacreditado que un tipo como Juan Fernando Cristo, ha hecho política, lo cual no ha hecho Alejandro Gaviria, que queda de cuarto, de quinto, y el único que al que le gana a Gaviria es creo que a Juan Fernando Cristo. Ya en esa coalición un hombre como Humberto de la Calle sale. ¿Qué pasa con la coalición de la llamada experiencia o el Equipo por Colombia? Como yo decía, el problema fundamental de medir esa gente sola, sin el candidato del Centro Democrático, es que esta gente queda por debajo de las otras dos coaliciones, y si uno cruza eso con otra pregunta que hacen los de Inbamer, ve una contradicción en la encuesta. Hay una pregunta de Inbamer que dice, ¿usted se considera de izquierda, de centro, de derecho o sin corriente política? Y ahí es muy chistoso porque de izquierda solo se pronuncia del 21.7% de la gente dice yo soy de izquierda, el 22% dice que es de centro y el 36% de la gente dice soy de derecha. La única forma como ellos, sin haber puesto esta pregunta ni esta respuesta en frente diciendo el 56% de los colombianos no se considera de izquierda, lo único que ellos acatan a decir es por Petro va a votar gente de derecha y por todas partes va a votar gente de derecha. Eso, a la hora de las galletas o a la hora de las elecciones, eso no debe pasar así.
Me explico también. Si nosotros revisamos las mismas encuestas de esas firmas encuestadoras que solo le cuentan a uno la foto y no le muestran la foto de ellos mismos hace 4 años, mira, en diciembre del año 2017, estos señores hicieron la encuesta, ¿y qué les da en diciembre del 17 sabiendo que Iván Duque era el candidato? Espere y le cuento. En diciembre del 17, Inbamer, la misma encuesta que hoy nos dice que Petro va a ganar, decía que Fajardo iba de primero con el 18%, que Petro iba de segundo con el 14%, que Vargas Lleras iba de tercero con el 12% y que De la Calle, que ha tenido toda la publicidad de esos acuerdos de paz, iba con el 9%, que Marta Lucía iba de quinta y que Iván Duque iba de sexto con el 8.4%. Galán tenía el 3.6%. Entonces, ¿qué pasa con estas encuestas? Estas encuestas de Inbamer no nos están diciendo absolutamente nada de lo que va a pasar en marzo en las consultas, ¿ves? Solamente nos está diciendo Petro va a arrasar, Fajardo va a ganar y en el equipo por Colombia, si entra el Centro Democrático, ni Fico va a quedar de primero, ni Char va a quedar de segundo, ni Peñalosa va a quedar de tercero. Eso es mentiras, digamos, que será lo que ellos están preguntando, pero eso no es lo que va a pasar. Pasemos a mirar por qué yo digo que eso no va a pasar. Marzo es fundamentalmente la vuelta donde se define el Congreso de la República, ¿sí? Y el Congreso de la República tiene hoy una infinidad de partidos, pero tiene 4 o 5 partidos que tienen más de 14 senadores. ¿Cuáles son esos partidos? El Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal y de alguna forma el Partido de la U, que hace 4 años tenían todo el gobierno. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros miramos, la mayoría de esos partidos van a estar apoyando la coalición del equipo Colombia. Si revisamos qué pasa, el Partido Liberal está, como lo hemos dicho sistemáticamente, en diáspora, porque tienen a un pedacito en el pacto histórico, a los más viejitos y más clientelistas en el Centro Esperanza, y el tipo más joven que viene del Partido Liberal, ustedes lo oyeron hace unos minutos, y dice, me voy por la libertad y el orden. Y ese hombre se llama Miguel Uribe, que está dispuesto a trabajar en el Congreso por mejorar algunas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en marzo? Que esa coalición... ¿Y dónde me deja el pedacito que le queda a Char en el Partido Liberal? El Partido Liberal, y Char viene de Cambio Radical. Y mucha gente de Cambio Radical, sobre todo los costeños, van a decir, este tipo ya nos probó que en un mes recogió 1 millón de firmas. Char lo que sabe es hacer cosas. A diferencia de gente como la alcaldesa de Bogotá, que todos los días nos cuenta que el año entrante va a ser, que va a tapar los huecos, que va a tener seguridad. No, Char llega y dice, listo, antes de diciembre yo les tengo el 1 millón de firmas y se los entregó a la registraduría, ¿sí? Entonces, Char tiene apoyo tanto del antiguo Partido Liberal como del Cambio Radical, y yo creo que esa encuesta donde a Peñalosa lo ponen tan alto y a Fico tan alto, a Peñalosa tiene un poquito de gente que posiblemente de Cambio Radical, que fue la gente con la que él gobernó durante su administración, y él apoyó a Carlos Fernando Galán para la alcaldía en contra de Miguel Uribe y entregó la alcaldía de Bogotá a Claudia López. Eso no lo podemos olvidar. Entonces, esa coalición de equipo por Colombia al final de marzo terminará con un músculo muy fuerte en el Congreso, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí está el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, hay mucha gente de Cambio Radical que va a estar ahí, hay alguna gente de la U, porque el pacto histórico, ¿a quién tiene? Revisemos, tiene al Polo, tiene a su Colombia Humana. Ese pacto histórico posiblemente va a aumentar el número de congresistas, de lo que usted revuelve, porque Petro jalona más que otros candidatos. Entonces, el pacto histórico va a jalonar
¿Y qué fue lo que hizo Petro? Petro no fue capaz de recoger la basura de Bogotá, pero sí recogió lo que votaban los otros partidos, y no le importa cuál liberal se le acerque, él lo recoge en sus camioncitos que ustedes dicen que es donde va a cultivar sus aguacates Hass. No, él recogía a Roy, él recogía a Benedetti, él está buscando recoger a Luis Pérez. Entonces, lo que no pudo hacer con la basura de Bogotá lo está haciendo con los candidatos de partidos tradicionales que por alguna razón no lo recibieron o no quisieron quedarse en sus respectivas coaliciones. ¿Pero de qué le sirve, por ejemplo, a Petro un Benedetti que dice no voy a aspirar más? O un Roy Barreras que, voilà, de la noche a la mañana apareció con 1 millón de firmas. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo hizo para conseguir 1 millón de firmas Roy Barreras? Bueno, el hombre sabe cómo hacerlo. Seguramente no tan rápido como lo pudo haber hecho el doctor Char, que ese ha roto cualquier récord, definitivamente. Pero ¿para qué le puede servir a Petro lo que recogió? Esos son clientelos que siempre han estado en el Congreso, pues Roy pues tiene pues esa fama de haber hecho y deshecho cosas en la salud en el Valle del Cauca. Esa gente, los medios lo siguen entrevistando, yo no sé por qué razón, como si tuvieran alguna relevancia. Esa gente se mueve, pues como me imagino que pues premiando al que lo entrevista y apareciendo en foros que los tienen que invitar porque se registraron como candidatos, y en el fondo Petro sí sabe que el día de las elecciones usted tiene que tener gente que le estimule, que le saque la gente a votar. Hay una cosa muy interesante para pensar ahorita, que es esas personerías jurídicas nuevas. A veces uno cuando lo ve de afuera dice, hay piñata, están regalando personerías, porque uno no entiende el criterio unificante de por qué la personería. Pues uno sabe que al nuevo liberalismo se la dieron porque asesinaron a Luis Carlos Galán. Uno sabe que a Salvación Nacional se la dieron porque asesinaron a Álvaro Gómez. Uno sabe que a Oxígeno Verde se la dieron porque secuestraron a Ingrid 6 años. Y uno sabe que a Petro se la dieron porque perdió las elecciones hace 4 años. Y uno dice, bueno, aquí ¿por qué están dando la personería? Esas son discusiones jurídicas, pero tiene la gente que entender que esas 4 personerías se las dieron con una condición muy particular que hacen que esta elección de marzo no tengan tanto interés no tengan tanta necesidad, no tienen ninguna necesidad de pasar el umbral. ¿Por qué? Porque les dieron la personería y les dijeron, aquí les damos esta plática para que hagan política, pero si no sacan el umbral, ustedes pueden volver en el 26 y tratar de sacar el umbral. Y así como los medios dijeron la semana pasada, que los problemas en el Centro Democrático con la composición de la lista eran horribles, mentiras. Los problemas del Centro Democrático con la composición de la lista los solucionó un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, y les dijo, yo empeñé mi palabra, la palabra hay que cumplirla, y entonces los llamó a todos y cada uno de sus militantes que fueron precandidatos y les dijo, mire, la ventaja de entregarle la cabeza de lista a Miguel es esta. ¿Y qué pasó? Hubo uno que otro pataleíto chiquito que a la gente ni siquiera le interesa, sino a los que están metidos en el pataleo. Pero ¿qué es lo que está pasando con el Centro Esperanza? Ahí hay unos enredos mucho más grandes. ¿Por qué? Porque está el nuevo liberalismo diciendo, ya a mí me dieron ya personería, yo no voy a revolverme con otro poco de gente para yo no saber cuántos votos tengo, y ahí entra un problema. Está el problema de los candidatos a la consulta. ¿Qué pasa? Los partidos políticos, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el señor Char, ya tienen sus candidatos definidos hace rato porque Char se fue solito. En el Pacto Histórico, Petro va. Y en el Centro Esperanza, ¿en qué andan? El nuevo liberalismo diciendo que a lo mejor presenta 2 candidatos en una interpartidista, y eso a ojos de algunos no se puede. Y entonces ayer estaban tratando de decidir si realmente iba Juan Manuel por el nuevo liberalismo y Sergio por Oxígeno Verde, y yo no sé quién por el MAIS, y yo no sé quién por la ASI. Entonces ellos tienen un problema
de cómo presentan a sus precandidatos, y tienen otro problema de que los partidos como el Verde, que quiere meterse en las listas de todos, a cogerle votos a todos, porque no tienen hoy a una persona inhabilitada que les puso 485.000 votos como es Alpanas, y sacó a gente que no hubiera salido hace 4 años como Iván Marulanda y como el Sanguino F. Entonces, la cosa es que en el Centro Esperanza hay enredos inmensos de aquí al 13 de diciembre para ver si se van con varias listas, con una lista, y si aguantan que el Partido Verde meta a un candidato ahí y a otro candidato en el pacto histórico. Eso también parece puro y físico desorden, como lo decía claramente Luis Carlos Sarmiento Angulo en una entrevista maravillosa que le dio a Semana el fin de semana pasado, donde dijo: un país con esa cantidad de candidatos, eso no es serio, toca ir reduciendo. ¿Qué va a pasar con marzo? Pues marzo nos va a dejar unos 3 candidatos fuertes, y en mayo nosotros terminamos con pues los 2 candidatos que vayan a primera vuelta. Eso es como lo que tengo también hoy por decir de Mar, pero si tienen alguna pregunta tratamos de pensarla en conjunto. Claro que sí. Pues hombre, Nicolás, no sé si tiene alguna duda respecto de este completo análisis que se hace en torno a la encuesta Inbamer, donde queda como conclusión: no significa que porque aparezca en la cabeza sea efectivamente la cabeza. Y eso me hace recordar también los previos del plebiscito donde se votó y ganó el no al acuerdo con las FARC. Se decía que sí, en todas las encuestas aparecía que sí, excepto una que dijo que había un empate, otra que decía que había una ligera diferencia y ganaba el no, pero de resto todo el mundo decía que sí ganaba el sí por el acuerdo con las FARC. Pero Nicolás, ¿usted qué tiene para agregarle o preguntar a la doctora Alicia Eugenia? Hombre, sigo con la perspectiva de que son como las morcillas estas encuestas. Yo creo que todavía falta mucho que se decante. Creo que el análisis pues es muy, muy realista. Creo que va por la línea que es seguramente. Por eso mismo de que hay muchísimos candidatos, todavía no se sabe. Sin embargo, quería resaltar en un punto que la doctora Alicia pues estaba elaborando, y era que pues, obviamente aunque Petro va liderando, pues en afinidad política hay algo sospechoso, y es que sale pues un porcentaje considerable de que se identifica de derecha. Ya como definan esa derecha esas personas que marcaron en esa encuesta su afinidad, pues es otra discusión, porque pues, es medio contradictorio con los resultados que vemos. Sin embargo, pues yo también lo atribuyo a que hay una gran masa del país que todavía no define o no le gusta la oferta de candidatos que se le presenta. Doctora Alicia, pues hay que explicarle esto a los oyentes. ¿Cómo podemos decir que es un país que se identifica más de derecha y posiblemente hay un buen pedazo de ese centro que también sale en esa misma medición, que será centro-derecha, no solamente centro-centro, o que estaría dispuesto por votar por un candidato de derecha? ¿Esto será una acotación relevante o es más bien una interpretación estadística de lo que vimos en la encuesta Inbamer? A ver, muy interesante las 2 preguntas, y el comentario tuyo sobre las encuestas, Nicolás, que usted lo sabe, que quien primero dijo que las encuestas eran unas morcillas fue quizás Álvaro Gómez Hurtado hace muchos años, porque usted sabía lo que le metían, pero uno sabía lo que quedaba allá adentro, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cosa que las encuestas bien hechas pueden decir un poco más, sobre todo en el momento en que haya definiciones. ¿Qué pasa? Usted fue muy agudo cuando me dice, Alicia Eugenia, si hay tanta gente de centro y derecha, ¿cómo así que Petro va ganando? Y Demar me dice, ¿no será que esto tiene algo que ver con los medios de comunicación que hace unos años nos dijeron que de todas formas iba a ganar el sí y no ha ganado y terminó ganando el no? Pues todos los 2 tienen razón. ¿En qué sentido? ¿Quiénes contrataron la encuesta de Inbamer? Posiblemente el grupo más poderoso de los medios de comunicación, no necesariamente la emisora más oída, porque la emisora más oída en Colombia es Olímpica, que pertenece a Lochar, pero Caracol y Blue, que son
medios de comunicación, que ya la gente no quiere oír noticias, pero hay mucha gente que la sigue oyendo, y ellos estaban empeñados en decir que el Centro Esperanza y que Alejandro Gaviria eran personajes más importantes de lo que la misma sociedad los está registrando, ¿ves? Entonces, hay una parte que es pura y física, publicidad, no necesariamente paga, pero sí intereses de los medios de comunicación de empujar a algunos candidatos como lo hicieron hace 4 años. Es que no olviden los datos que esos medios de comunicación nos dieron hace 4 años. Es que yo le digo, la persona que ganó la tenían de sexta, la tenían con 8.4%, que era Iván Duque, y antier sacaron a Oscar Iván con el 12% de cuarto, de quinto. Mentiras. Ayer pasó una cosa también, con esa encuesta, una cosa relativamente interesante que uno puede mirar, y es que tanto Petro como Rodolfo Hernández salieron con muchas más votos de los que la gente esperaba, o con mucha más gente de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Esos 2 personajes son personajes de redes sociales. Y ya dentro del Centro Democrático fuimos testigos que las redes hacen ruido, pero no entregan los votos. Entonces, un hombre como el señor Santanderiano, lo que ha hecho es que le mete la mayor parte de la plata a las redes, y entonces él sale por encima de Oscar Iván, un tipo que no tiene partido, un tipo que no tiene trayectoria, un señor que lo único que hace es bulla y mete uno que otro grito y uno que otro coscorrón. Entonces yo no creo que eso esté diciendo mucho. Yo creo que efectivamente, como dice Demar, esto aquí está pasando una cosa parecida a lo del sí y el no, que fue lo que pasó hace 4 años, que al candidato más de derecha del momento simplemente lo marginan y creen que porque ellos no lo hacen aparecer, la gente no va a aparecer. Este país tradicionalmente ha sido más conservador, así algunos se declaren liberales, porque aquí decía que la única diferencia entre liberales y conservadores era que los liberales iban a misa cuando no los veían y los conservadores iban a plena luz del día. ¿Qué pasa también? Que uno debe estar como mucho más alerta. El hecho de que Petro lo entreviste ayer en la misma empresa que hace la encuesta, y Petro dice, no, lo que yo quiero es ganar en primera vuelta y así lo vamos a hacer. No, ni siquiera entrevistan al tipo más importante de lo que va a ser la coalición de la experiencia o el equipo por Colombia, que es Oscar Iván, porque según ellos él va retrasado, él va rezagado. Eso es mucha cosa horrible de lo que está pasando con los medios de comunicación colombianos. Yo creo que si uno revisa las encuestas, como me tomé el trabajo de revisarlas ayer, es horrible lo que esos señores de Inbamer debían decir. Mis encuestas todavía no dicen nada, porque hace 4 años, cuando la hicimos en diciembre, la encuesta a la persona que sacó pues más del 50%, el 57% al final de la elección, en la segunda vuelta, nosotros lo dimos como el gran perdedor durante varios meses, ¿ves? Es que es una cosa, mejor dicho, en febrero de hace 4 años a Iván lo seguían poniendo de quinto, y en marzo, ya cuando estaban encima las elecciones, ustedes dijeron que sí, que a lo mejor podía ganar Iván. Buscan el efecto del candidato que va ganando para sumarle adeptos, ¿no? Exacto. Porque sí hay esa correlación en el imaginario de los ciudadanos, y es: yo quiero votar por alguien, no me convence mucho algunos, de hecho hay un sujeto que está punteando en las encuestas, y si me lo preguntan, pues hombre, yo quiero ganar, yo votaría por él con tal de sentirme ganador, porque esa es una especie de solaz que tiene la persona, ¿no? Y dice, bueno, yo voté porque ganó, que fue bueno o que fue bueno o malo, pues qué importa, lo importante fue que voté por el que ganó. Exacto, eso es así. Otra cosa que la gente que está oyendo hoy tiene que entender, y que no se le puede pasar, más cuando nosotros vemos que el 58% de la gente colombiana se declara de centro o de derecha, el 58% de Mar. Tenemos que contarles que la coalición Centro Esperanza, que como dice Juan Carlos Pastrana, se demoraron un fin de semana para ponerle nombre de hogar geriátrico, que es Centro Esperanza, pero digamos, la coalición esa, ya 2 personas no tienen ningún reato de decir, nosotros en segunda vuelta, si perdemos, vamos a ir por Petro, que es Alejandro Gaviria
y Juan Fernando Cristo. Y la diferencia entre esos personajes y los personajes que están reportando hasta ahora como de Esperanza, que son Fico, Peñalosa y Echeverry, ya públicamente dijeron que jamás irían con Petro. Obviamente el candidato del Centro Democrático sería el contendor de Petro, y estoy segura que Char al vincularse ahí nunca votarían con Petro. Entonces, la gente de Centro que está pensando en la coalición Centro Esperanza, esa gente tiene que entender que sus compañeros estarían muy prestos a votar por Petro si se quedan en el camino. ¿Y por qué se pueden quedar en el camino? Porque ellos no tienen listas fuertes al Congreso y no tienen dos de sus 4 o 5 grupos necesidad de sacar el umbral en marzo. Entonces yo creo que esas nuevas personerías difícilmente sacan el umbral en marzo. Puede ser que el nuevo liberalismo, porque ha hecho más recientemente política, no como nuevo liberalismo, sino tiene las caras de los hijos de Galán, pero yo no creo que ninguna de esas listas va a sacar ni la de nuevo liberalismo ni la de Oxígeno. Esas dos yo no creo que lleguen a sacar más de 3 senadores, y yo creo que les va bien si sacan el umbral. Entonces ellos están en un problema porque ellos están pensando que la política colombiana se hace distinta a con los políticos, porque el único político, digamos, tradicional que tienen son, yo diría que Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, y esos tipos tampoco tienen votos importantes. Robledo, que es un político más de oposición, pues posiblemente tiene muchos más votos que los que puede tener Cristo o de la Calle, porque sabemos que Gaviria no tiene nada, Fajardo no tiene lista. Entonces, ese coalición Centro Esperanza, que Caracol quiere con tanto ahínco decir que va de segunda, me parece que eso no es así, y la gente de Centro que está pensando que ellos son una salida de Centro, cuando usted los compara con los profesionales que están en Equipo por Colombia, si uno compara uno a uno, óigame, los de Equipo por Colombia tienen más obra para mostrar y tienen más carisma para mostrar. Entonces, me parece que esa encuesta debemos exigirle a los encuestadores que la próxima encuesta que saquen nos muestren las del año anterior, porque no nos pueden estar engañando diciendo, mire, aquí está el ogro, aquí está Petro, venga aquí, los del Centro Esperanza son el cambio de qué? Esos señores lo único que están diciendo es, a lo mejor me voy con Petro si yo pierdo aquí. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy claro, y a la gente no se le puede olvidar que este país, el 58% se declara o de centro o de derecha, y cuando uno mira cada uno de los porcentajes, la gente que se declara de derecha es más que la que se declara de izquierda, y puede ser que, como ellos decían, mucha gente de izquierda va a votar por Petro porque Petro representa la oposición. Esperemos a que llegue la hora definitiva a ver cuántos de esos de derecha van a votar por Petro. Yo creo que muy poquitos. Pues doctora Elisa Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos en la hora de la verdad, y cada semana seguimos con usted contando con su paciencia y con su concurso aquí en la hora de la verdad para analizar el ambiente político, y cada día más interesante se pone en el país. Un abrazo, un feliz día. Un abrazo, que estén bien, chao. Muchas gracias. 7:24 minutos y saludamos ahora mismo al doctor Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, quien está en el exilio